Les damos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos titulado Diferencias legales y fiscales de las sociedades civiles y mercantiles más utilizadas en México. Eh, Primero, compartirles el porqué del tema. Si bien podríamos decir que muchos de ustedes ya están en empresas plenamente constituidas o son propietarios de algunas de ellas. Hablar de este tipo de diferencias legales y fiscales no necesariamente tiene que ver con el momento en el que vamos a crear una empresa, sino con el entorno en el que nos encontramos actualmente, en donde pensamos como firma que nos obliga a reflexionar sobre la forma en la cual nuestra estructura legal de las empresas se ha venido dando y cuáles son sus implicaciones en un entorno corporativo, mercantil ahora y también fiscal, por el hecho de que se han dado un conjunto de reformas o hay iniciativas que pueden afectar la vida legal y las responsabilidades de quienes las dirigen. Entonces, nos pareció muy oportuno platicar con todos ustedes sobre este tema y para realizarlo me voy a permitir presentar a los socios que nos acompañan el día de hoy. Por un lado está Francisco Ayala, quien es uno de nuestros socios de la práctica de consultoría y cumplimiento fiscal. Él se encuentra ubicado en la ciudad de Guadalajara, una de nuestras sedes que tenemos en el país. También nos acompaña Rodrigo García Moncada, quien es uno de nuestros socios de la práctica legal y él tiene a su cargo la práctica de corporativo, cumplimiento y fusiones y adquisiciones. También, por último, nos acompañará nuestro querido socio Fabio Corominas, quien es abogado y socio de la práctica de litigio civil y mercantil. En un entorno en el que nos encontramos, como lo decía, nos parece que el enfoque conjunto puede darles un conocimiento o confirmación de lo que ustedes han venido viviendo en sus empresas y al mismo tiempo brindarles algunas herramientas que puedan tener un carácter preventivo o de cuidado respecto de lo que ya decía al inicio sobre el contexto y entorno en el que nos encontramos. Entonces, para llevar a cabo la charla esta mañana, pues simplemente tenemos una pequeña guía que de forma muy rápida se las voy a leer. Este, no dejar de reconocer que necesitamos hablar de qué tipo de sociedades son las que se pueden utilizar en los negocios que tenemos en México, cuáles son desde el punto de vista de la Ley General de Sociedades Mercantiles las que más se han utilizado y el porqué de ello, cuáles son las características más comunes de tales sociedades, qué tratamiento fiscal hay alrededor de tales sociedades, cuáles son las diferencias desde un punto de vista corporativo. También no dejar pasar por alto que si bien las sociedades mercantiles han sido por tradición la forma de hacer negocios en el país, pues hay también unas figuras o mecanismos diferentes como pueden ser contratos u otro tipo de asociaciones. Vamos a hablar de ello. También hablar un poquito ya con un entorno de precaución y de cuidado sobre temas mercantiles que se pueden dar por la diferencia entre el tipo de sociedades que tenemos, las responsabilidades o manejo que pueden tener quienes actúan como representantes legales, comisarios o miembros de los consejos de administración. Evidentemente, bajo un entorno fiscal terminaremos analizando cuáles son algunas recomendaciones que tenemos, áreas de oportunidad, sobre todo con el conjunto de reformas que se han dado. De hecho, esta mañana escuchaba que por fortuna, cuando menos no quedó incluido como cambio
en el tema de la prisión preventiva sin proceso, y ahí no me voy a meter mucho porque nuestro socio Fabio nos platicará de ello. Cuando menos quedó fuera la parte de la defraudación fiscal, aunque se mantiene la otra parte que tiene que ver con todo lo de las operaciones que se le llaman supuestamente simuladas por el uso de facturas que no tienen el sustento o la materialidad correspondiente. Entonces, creo que en el panorama en el que nos encontramos es de suma relevancia el que conozcamos y nos preparemos para atender mejor las eventuales adversidades que se pueden presentar. Con esto, digamos, si me lo permiten, empezamos y le cedo la palabra a nuestro socio Rodrigo García Moncada para que nos empiece a platicar un poquito del contexto corporativo. Muchas gracias, querido Jaime. Pues bueno, qué gusto estar en otro webinar, en este proyecto tan padre que tenemos en SCAT. Pues bueno, vamos a comenzar. Es un tema muy interesante para los empresarios. Como lo comentaba Jaime, no es un tema tan centrado a los empresarios que están comenzando operaciones, sino es en cualquier momento de la vida de los negocios un tema relevante determinar qué sociedades podemos utilizar. Es decir, a lo largo de la vida de las operaciones de las empresas podríamos transformarlas a otro tipo de empresa, ¿no? Y bueno, comencemos porque tenemos dos opciones en primer lugar para hacer negocios en México cuando hablamos de sociedades mercantiles. Perdón, de sociedades. Podemos irnos por una sociedad mercantil o por una sociedad civil. Obviamente las sociedades mercantiles se regulan por la Ley General de Sociedades Mercantiles y cuando hablamos de la SAPI también se regula por la Ley General de Mercado, la Ley del Mercado de Valores. Por su parte tenemos a las sociedades civiles que se regulan por la legislación civil, que puede ser el Código Civil Federal o los códigos civiles de los diferentes estados, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos definirnos si nos vamos por una sociedad civil o por una sociedad mercantil? La respuesta es muy sencilla. Es cuando vamos a realizar especulación comercial, cuando vamos a realizar actividades comerciales, obviamente nos iremos por una sociedad mercantil. Cuando tenemos un fin preponderantemente económico, pero que no representa una especulación comercial, nos vamos por una sociedad civil. Y para entender esto, lo voy a ejemplificar. Por ejemplo, aquí en el despacho, en SCAT, tenemos como clientes diferentes grupos empresariales. Entre estos grupos empresariales podemos tenemos como clientes a grupos inmobiliarios, ¿no? Todas estas empresas de de estos grupos inmobiliarios que se dedican a la comercialización, a la construcción, al desarrollo de proyectos inmobiliarios, van a ser sociedades mercantiles. Puede ser una sociedad anónima, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada o una SAPI. Pero también encontramos dentro de estos grupos, podemos encontrar que hay una sociedad que se dedica a prestar servicios de arquitectura, servicios de ingeniería, ¿no? Esas sociedades pues no están realizando una actividad de especulación comercial, sino están realizando servicios de desarrollo arquitectónico, ¿no? Es una actividad con un fin preponderantemente económico, pero no de especulación comercial. Entonces, estas sociedades dentro de estos grupos serán sociedades civiles, ¿no? Entonces ahí podemos entender las diferencias entre cuándo irnos por una sociedad mercantil y cuándo irnos por una sociedad civil. Ahora, ya que llegamos a que vamos a irnos por una sociedad mercantil, que es el vehículo comúnmente utilizado, pues nos encontramos con qué tipo, qué especie de sociedad vamos a utilizar. La verdad es que tenemos
de acuerdo con nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, varias opciones, pero en la realidad utilizamos normalmente los empresarios, por los beneficios que nos dan estas sociedades, utilizamos tres tipos de sociedades. La sociedad anónima, la de responsabilidad limitada y la famosa sociedad anónima promotora de inversión, la famosa SAPI, ¿no? Si lo vemos desde un contexto general, podemos ver que estas tres especies de sociedades básicamente son lo mismo. Es decir, nos presentan nos presentan un velo corporativo, es decir, podemos separar el patrimonio de la misma sociedad respecto del patrimonio de sus socios o accionistas. Eso, los tres tipos de sociedades nos lo presentan y es un beneficio que podemos encontrar para los empresarios, ¿no? Otra cosa que encontramos común en estos tipos, en estas especies de sociedades, es que tienen los mismos derechos y obligaciones frente a terceros. Es decir, no hay una sociedad que sea más benéfica porque tiene menos obligaciones, ¿no? Las tres especies de sociedades tienen los mismos derechos y obligaciones. Paco nos explicará que tributan de la misma manera, ¿no? Entonces, la verdad es que estas son características comunes, ¿no? Otra característica común es sus representantes son los administradores. Entonces, si lo vemos desde una manera, desde un punto de vista general, podemos identificar que los tres tipos de sociedades son casi lo mismo. Claro, cuando ya nos vamos a puntos más específicos, podemos ver, como lo veremos en los siguientes slides, que tienen sus diferencias y que cada una de estas sociedades nos van a representar algún beneficio o alguna característica que nos permitirá realizar nuestros negocios de la mejor manera. Entonces, esperemos, ahorita Jaime, según lo que veo en la presentación, veremos el tratamiento fiscal por parte de Paco y ya después, si lo consideran conveniente, discutimos las diferencias de estas sociedades mercantiles desde el punto de vista corporativo. No sé, Jaime, si tienes alguna pregunta, Paco. No, perfecto, perfecto, Rodrigo. Yo creo que sí, tengo un par de preguntas, pero seguramente cuando hablemos más de las diferencias, ahí lo abordamos con Por todo. supuesto. Que con esto, por supuesto, Paco, si nos quisieras platicar un poco del tema fiscal alrededor de las sociedades que podemos utilizar, lo apreciaríamos mucho. Gracias. Buen día para todos, un gusto estar aquí con ustedes. Y si me permite, Rodrigo, tocaste un tema que cada vez es más preocupante y que siempre es una pregunta importante. Hablabas del velo corporativo, ¿no? Y mencionabas que este tipo de sociedades, así lo entiendo, tienen tal velo corporativo. Yo lo que he venido escuchando es que ese velo para un tema fiscal cada vez se tiene menos y que realmente eso para la situación en que estamos y hacia donde vamos, reforzando lo que decía Jaime, esa fortuna de que hoy no fue aprobada esa prisión preventiva para temas de delitos fiscales, pero que tiene un montón de herramientas la autoridad y hoy día vivimos revisiones híjole, con un montonal de dientes que tiene la autoridad y cada vez menos elementos de defensa que tenemos, incluyendo lo que viene de la reforma al Poder Judicial, en donde creo que cada vez como contribuyentes quizás nos sentimos como un poquito más inseguros. Esa parte del velo corporativo que mencionas en este tipo de sociedades, ¿hay una distinción? ¿Existe tal velo? ¿Cómo lo ves? Claro, a ver, legalmente existe este velo corporativo, es decir, el patrimonio de la sociedad es el patrimonio de la sociedad y es distinto del patrimonio que tienen
los socios o accionistas, ¿no? Y tienes toda la razón, Francisco, conforme va pasando la historia de nuestro país, se van dando tanto resoluciones como disposiciones normativas, legislativas, que van pues reduciendo ese velo corporativo. Entonces, de ese velo corporativo que teníamos muy claramente definido, conforme pasan los años, se va eliminando en determinados casos que dependerá la materia, tú lo podrás identificar muy bien en fiscal y en cuestiones igual de litigio podemos ver que ese famoso Pierce the Corporate Veil, esa eliminación del velo corporativo se está presentando en México. Ya cuando lleguemos a la tabla explicaré sobre las diferencias de las sociedades mercantiles, explicaré un poquito más la diferencia en este tema de la responsabilidad de los socios y accionistas, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Entremos pues a esta parte del tratamiento fiscal que tiene cada tipo de sociedad. Ya mencionaba Rodrigo que desde un punto de vista legal, pues prácticamente no existe tal en algún sentido. Si hablamos de las mercantiles, a diferencia de las civiles, cada una tendrá su característica, pero dentro de las mercantiles que podemos hablar la SA o SRL, que son las más utilizadas hoy en día, pues no hay una distinción. Y para un tema fiscal, pues prácticamente lo mismo. Trataré de abordar los puntos muy específicos, muy particulares que pueden generar una distinción, un tratamiento diferente entre ambos tipos de sociedades, ¿no? Hablando de sociedades mercantiles, cualquier tipo de sociedad mercantil en principio va a tributar en el título 2 y no va a tener una distinción en la forma como va a causar los impuestos. Entonces, al igual que en un tema prácticamente legal, no tenemos una diferenciación en este tipo de sociedades. Quizá hay dos temas que podemos identificar en este tipo de sociedades y una me voy al tema de las sociedades de responsabilidad limitada, en donde ese tipo de sociedades generan cierto beneficio cuando se tiene una entidad en los Estados Unidos, ya que para las entidades o las sociedades norteamericanas, el que una entidad mexicana sea una sociedad de responsabilidad limitada le permite deducir las pérdidas que arrojen sus subsidiarias en el extranjero, ya que se adecuan a la legislación americana y en donde este esquema o este tipo de sociedades les permite tener ese beneficio, operar ese beneficio. Entonces, ese será un beneficio que sí se tiene hablando de sociedad de responsabilidad limitada, a diferencia de lo que es una sociedad anónima. Tendremos tratamientos particulares por segmento, que podemos hablar de reciclos, podemos hablar de donatarios que más adelante vamos a revisar, podemos hablar de entidades enfocadas al giro agrícola, los ganaderos, que son regímenes particulares, ¿no? Y que van a tener un tratamiento en función a esa actividad en particular y que así está arreglado y regulado a los estímulos que esas actividades en particular puedan tener. Otra distinción que podemos identificar para las sociedades mercantiles, más que entre ellas, sino esta diferencia respecto de las sociedades civiles, es la forma en cómo distribuir las utilidades. Para efectos de las sociedades mercantiles, deberemos de distribuir estas utilidades en función a la formalidad corporativa, en donde tendremos que estar aprobando las utilidades de cada ejercicio, y estas utilidades de cada ejercicio, que será hasta el siguiente año, tendrá un tratamiento de dividendos que para un efecto fiscal, pues ya sabemos el mecanismo, ¿no? Que termina siendo un mecanismo un poco costoso este retiro de dividendos a través de las personas morales. Ese es el tratamiento en general hablando de sociedades mercantiles. Hablando de sociedades civiles, ¿qué diferencias tenemos? Bueno, las sociedades civiles tendrán un tratamiento particular en donde sus ingresos se consideran al flujo, no al crédito, que eso es un tema de beneficio. Cuidemos también que cuando tengamos operaciones con sociedades civiles y eso nos genere una deducción, también la deducción estará limitada a que el flujo se haya realizado para poder proceder.
También en las sociedades civiles vamos a ver que en el título 3 tenemos regulado a los no contribuyentes en general. Y esos no contribuyentes en general, pues podemos identificar que ahí entran cámaras, sindicatos, ciertos organismos que no tienen un fin de lucro, no tienen un fin de lucro comercial, sino justo no tienen un fin de lucro estas entidades y tienen una regulación particular, ¿no? Que pueden ser una AC principalmente, pero también puede ser una SC la que pueda tributar en este esquema, siempre y cuando su objeto social esté enfocado en este sentido, ¿no? En este mismo título 3 tenemos las donatarias autorizadas, lo que cada vez tenemos un poco más restringido, más regulado, más señalado por las autoridades, más auditorías en este sentido, y que tienen una serie de regulación que tendremos que ser cuidadosos porque sí tenemos eventualmente donde existen auditorías dirigidas específicamente a este tipo de contribuyentes, ¿no? Y hablando de utilidades, a diferencia de las sociedades mercantiles en donde platicábamos justo el tratamiento para dividendos, en las sociedades civiles lo vamos a manejar con lo que se conoce como un remanente distribuible o los anticipos de los remanentes distribuibles. Principalmente la parte de los anticipos de remanentes distribuibles lo que nos va a permitir es durante el ejercicio estar haciendo retiros anticipados justamente de esas utilidades que se esperan tener a una tasa más atractiva de lo que representa el pago que termina siendo en el caso de un dividendo. Habrá que cuidar toda la formalidad, habrá que cuidar el pago del impuesto o los impuestos que estas utilidades generan también a nivel estatal y que habrá que estar documentando de cierta forma con otras formalidades diferentes a la de los dividendos, pero que creo que es una diferenciación respecto de cómo llevarnos a cabo estas utilidades en una sociedad civil respecto de las mercantiles. Y por último, podemos hablar de las sociedades financieras. Hay un espectro importante de lo que se conoce sistema financiero regulado en la ley de impuesto a la renta, pero en particular los que no están como muy clavados o muy enfocados en lo que es un sistema financiero, pero que pueden realizar alguna actividad vinculada a este giro, se realiza a través de la SOFOM, que puede ser una SOFOM, una entidad regulada o una entidad no regulada. La entidad regulada la vamos a ver más en reglas de la CNB, y la no regulada tendrá otras disposiciones que nos están regulando, pero que podremos tener más accesibilidad. ¿Qué es lo que nos va a permitir tener esta parte de un SOFOM? Pues básicamente en operaciones, al menos en mi punto de vista, en ciertas operaciones donde tenemos transacciones con el extranjero, pudiéramos tener algún beneficio de acceder a tasas reducidas principalmente y muy enfocados en temas de intereses, ¿no? Donde hay un beneficio importante de una tasa reducida hablando del tema de retención. Estos son básicamente con el antecedente que nos ha platicado Rodrigo, las diferencias que en un tema de materia fiscal podemos estar teniendo de manera muy particular. No sé, Jaime, si identificas algo adicional. No, Paco, tal vez si me lo permites, digamos, en el contexto en el que nos planteas, digamos, el análisis, podría ser válido, y esta es una pregunta, podría ser válido decir, no existe un régimen fiscal diferente que esté asociado con el tipo de sociedad que se elige para la realización de las actividades de negocio, ¿no? No lo existe. Lo que sí ocurre son tratamientos fiscales a lo mejor específicos, ya asociados con el tipo de actividad que se tiene, ¿no? Como ya nos ejemplificaste lo de la SOFOM o lo de las sociedades civiles, entre otros, ¿no? Pero que digamos, la elección de la sociedad va a tener una injerencia directa en el régimen fiscal, podríamos decir que no, ¿no? En términos generales, si se realizan actividades empresariales, pues la tasa impositiva para todas las sociedades será del 30% a nivel corporativo, y en donde a lo mejor existe una diferencia es
en la forma de distribuir esas ganancias, dividendos o rendimientos hacia sus accionistas, ¿no? Tal vez lo dejo solo como un ejemplo porque lo señalaba ya, una sociedad civil que no tendría una prohibición, y tal vez aquí más adelante Rodrigo nos dará algún comentario, de que sus accionistas sean personas morales, pero si los accionistas o socios de la sociedad civil fuesen personas físicas, digamos, un anticipo de utilidades, al considerarse como una deducción autorizada, ¿sí? Se sujeta a una retención de impuesto como si fuera un concepto asimilable a salarios, ¿no? Y por lo tanto puede generar una tasa de impuesto, ¿no? No superior al 35%. Mientras que si esa sociedad civil se espera al término del ejercicio y le distribuye un remanente a sus accionistas, que sería el equivalente a la utilidad, pues le resultará aplicable toda la mecánica de dividendos, es decir, que si hay CUFIN, que si no hay CUFIN, y se genera una retención del 10% sobre tales dividendos hacia los accionistas, personas físicas o extranjeros, entonces su tasa compuesta de impuestos se va al 42%, ¿no? Entonces, a lo mejor son ya particularidades que claramente, digamos, nuestros clientes pueden intentar identificar, pero de momento, digamos, en un manejo amplio, integral, pues bajo el sistema fiscal que tenemos en el país, no debería existir una decisión que esté asociada el tipo de sociedad mercantil con el tipo de régimen fiscal, ¿no? Ese sería una apreciación, no sé si la compartes, Paco. Sí, completamente. Y quizá aquí una situación, ahondando en lo que dices, errores que pueden existir y que sí me toca ver. Alguna sociedad civil que debe de operar como tal, pero que es una sociedad anónima. Entonces, no sé qué efecto legal pudiera tener, nos lo platicará Rodrigo, pero al menos en un tema fiscal, de repente, el no tener cuidado en esa dinámica y que ese error puede estar originado desde su constitución o por cierta transformación que ha tenido en el grupo o en la propia empresa, el cambio de actividades o modificaciones que tiene, ¿no? Entonces, de repente sí vale la pena ese análisis para no perder estos pequeños beneficios que bien comentas y que el estar constituidos como una SA, salvo que tú opines lo contrario, nos limita a tener este beneficio en particular en las utilidades. Correcto, no, y ejemplos habrá varios, pero uno muy común que tiene un poco de vínculo con lo que nos narraba Rodrigo en el momento que nos llevó a distinguir la especulación comercial respecto de la actividad económica, ¿no? A mí me gusta usar mucho el caso del arrendamiento, ¿no? El arrendamiento de bienes, ¿no? O de inmuebles particularmente, en donde pues está regulado más por el Código Civil que por el Código de Comercio, y por lo tanto es común tener una sociedad civil como la dueña de inmuebles que renta a terceros, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de casos híbridos son los que necesitan un análisis, porque en la vida diaria nos hemos topado que como los negocios van evolucionando, de pronto quieres unir negocios, y el camino de la fusión, por ejemplo, es algo muy común, pues te encuentras en un conflicto, porque una fusión viene regulada en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y si como participante está una sociedad civil que se regula por el Código Civil, ¿no? Ahí me imagino, Rodrigo, que es en donde, no quiero decir que salen chispas, ¿no? Pero se genera una complicación legal que a veces verdaderamente afecta las decisiones de negocio, ¿no? De acuerdo, querido Jaime, querido Paco. Sí, la verdad es que tocaron varios puntos muy relevantes. Quiero comentar algo que decía Paco sobre esto de las sociedades que son de cierta especie, pero leyendo sus estatutos vemos que utilizan disposiciones de otra especie, ¿no? Lo vemos súper común en algunos grupos o algunas sociedades que nos llegan ya constituidos como sociedades y nos piden ayuda para que los pongamos en orden.
e identificamos inconsistencias en sus estatutos, como el hecho de que son sociedades de responsabilidad limitada y en lugar de referirse a sus socios como socios, se refieren a los accionistas, ¿no? Y además emiten títulos de acciones. Entonces, ahí la verdad es que esto representa problemas que deben ser subsanados, pero bueno, para atender justamente estas preguntas tan comunes que tienen nuestros clientes sobre cuáles son las diferencias de estas sociedades, ¿verdad? ¿Por qué tenemos estas especies? Estas son las más utilizadas. Entonces, ¿cuál utilizo? Vamos a comenzar por algo que suena doctrinario, que forzosamente lo tenemos que hacer, que es algo que les explico a mis alumnos de la Libre, que seguramente hay varios que están aquí. De hecho, está aquí como en la audiencia un alumno muy querido, Luis Arturo, que su tesis de maestría es justamente sobre este tema, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué especie nos podemos ir y cómo podemos determinarlo viendo sus diferencias. A ver, por ejemplo, la sociedad anónima es una sociedad de capitales. ¿Y a qué nos referimos con que es una sociedad de capitales? A que lo que nos interesa de tal o cual accionista no es ese accionista en particular, sino que nos interesa el capital, los recursos que ese accionista puede traer a la sociedad, ¿no? También entendemos por sociedad de capitales a que el límite de la responsabilidad del accionista está sujeto a su aportación, entonces solo es responsable hasta el límite hasta el monto de su aportación. A eso nos referimos con que una sociedad anónima es una sociedad de capitales. Del otro lado, tenemos a las sociedades de responsabilidad limitada, que dependiendo del doctrinario, el estudioso, nos la puede clasificar como una sociedad de personas o una sociedad mixta o intermedia, es decir, tiene una combinación entre sociedad de capitales y sociedad de personas. Es decir, en una sociedad de responsabilidad limitada, lo que nos interesa es tener como socio, aquí no usamos el concepto de accionista, sino de socio, a determinada persona. Esta idea se refuerza en el hecho de que para admitir a un nuevo socio tenemos que celebrar una asamblea de socios, ¿no? Por el contrario, en la sociedad anónima, para admitir a un nuevo accionista, no es necesario celebrar esa asamblea, a menos de que nos lo indiquen así nuestros estatutos, ¿no? Entonces, una sociedad de responsabilidad limitada, lo que nos interesa es que determinado socio sea nuestro socio. Y también nos interesa, obviamente, que nos aporte capital, ¿no? También nos interesa esa aportación de capital y también la responsabilidad limitada que existe en la sociedad de responsabilidad limitada es como la que ocurre en la SA, es decir, el límite de la responsabilidad de los socios está sujeta a su aportación. Solo van a ser responsables hasta por su aportación, ¿no? Luego, ya que definimos, oye, pues ya entendí, la sociedad anónima es de capitales y la de responsabilidad limitada es mixta o de personas, ¿no? ¿Qué otra diferencia tenemos? Hasta hace algunos años, la ley nos establecía un capital mínimo. Ahora ya no lo tenemos, ya no tenemos ese capital mínimo establecido en la ley. Pero ¿qué hacemos de todas maneras con nuestros clientes que llegan y quieren constituir la sociedad? Pues les recomendamos seguir constituyendo una SA con 50,000 pesos y la SDRL con 3,000 pesos, haciendo la aclaración de que es una recomendación, pero las podemos constituir con montos inferiores. Lo hemos hecho y no hemos tenido ningún problema. Es solo una recomendación que hacemos a los clientes. Entonces ya no tenemos este requisito de capital mínimo. Ahora seguimos con otra diferencia relevante, que es
su administración, su órgano de administración. Cuando hablamos de las sociedades anónimas, la ley nos indica que podemos tener un administrador único o un consejo de administración. Por el otro lado, con una sociedad de responsabilidad limitada, nos dice que la administración recaerá en un gerente o en dos o más gerentes. Es decir, podemos tener un gerente único o un consejo de gerentes, ¿no? Cuando hablamos de la SAPI, que es muy parecida a la sociedad anónima, tenemos, de acuerdo con la ley del mercado de valores, un consejo de administración, ¿no? Ahora, vamos también con un tema muy relevante, el órgano de vigilancia. La Ley General de Sociedades Mercantiles nos establece que tratándose de la sociedad anónima, requerimos de un órgano de vigilancia. ¿Y quién es este órgano? El comisario o comisarios. Ojo, para las sociedades anónimas es un órgano necesario el comisario. No podemos quitarlo, no podemos, lo debemos tener en todo momento de la vida de una SA. Por el contrario, en la sociedad de responsabilidad limitada, la ley nos establece que podemos tener un órgano de vigilancia que podrá recaer en uno o varios personas que forman un consejo de vigilancia. En la sociedad de responsabilidad limitada, entonces, lo tenemos como un órgano optativo, ¿no? A diferencia de la sociedad anónima, que sí tenemos como requisito legal contar en todo momento con un comisario. Cuando hablamos de la SAPI, que esta está regulada por la Ley del Mercado de Valores y por la Ley General de Sociedades Mercantiles, podemos identificar que podemos tener un comisario o la ley nos da la opción de contar con un órgano de vigilancia como el que tienen las sociedades anónimas bursátiles. Es decir, podemos tener este órgano de vigilancia a través del Consejo de Administración y de sus comités de auditoría y del auditor externo, ¿no? Entonces, hacemos esa aclaración respecto de la SAPI en cuanto a su órgano de vigilancia, que es muy relevante. Otra diferencia entre estas sociedades son, pues, ¿qué títulos tenemos? ¿Qué nos emite la sociedad? Y esto está muy relacionado con qué tipo de sociedades son. La sociedad anónima, al ser una sociedad de capitales, lo que nos interesa es el capital, emite títulos de acciones que son de libre transmisión. Es decir, tú como accionista puedes voltear y venderle tus acciones a otra persona sin necesidad de la aprobación de alguien más, a menos de que los estatutos digan lo contrario, ¿no? Aquí hago una aclaración bien importante. La Ley General de Sociedades Mercantiles nos indica para considerar como dueños de las acciones, la persona que sea dueña debe estar registrada como tal en el libro de registro de acciones. Entonces tenemos ahí ese requisito importante, ¿no? Ya me apuro para terminar con estas ideas y que a la audiencia le quede muy claro las diferencias. Entonces son títulos de libre transmisión, estos títulos de acciones, y tratándose de las sociedades de responsabilidad limitada, la ley nos permite, no es necesario, pero nos permite emitir certificados de goce, porque aquí estamos hablando de una sociedad de personas o mixta, donde pues, realmente para que entres como socio a una sociedad de responsabilidad limitada, lo que necesitas es la aprobación de la asamblea de socios. Estas son las diferencias más relevantes, ¿no? Pero todavía hay más, debemos aclarar, pero esto creo que puede ayudar mucho a nuestra audiencia al momento de definir qué tipo de sociedad le conviene. Como pueden ver, son muy parecidas, tienen sus diferencias, pero con todo gusto podríamos asesorarles todavía más para determinar qué sociedad conviene para llevar a cabo sus negocios dentro de sus empresas. No quiero tomar más tiempo, querido Jaime.
Sí, gracias, Rodrigo. Yo creo que bajo el entorno en el que estamos, una pregunta que quisiera poner sobre la mesa. Cuando dices que la sociedad anónima, al ser de capitales, provoca que sus accionistas solamente sean responsables hasta el monto de sus aportaciones, ¿no? ¿no? Y si utilizamos como ejemplo los 50,000 pesos, eso representará que ante un eventual problema que tenga la sociedad y que derive en el pago de, digamos, de, no sé, de multas, sanciones, indemnizaciones, y la propia sociedad no tenga la capacidad económica de pagarlo, si por las circunstancias, y más adelante nos va a platicar Fabio de ello, pero digamos que el accionista solamente pone su patrimonio en riesgo hasta 50,000 pesos. Entonces, esa es una primera apreciación que la conecto con la siguiente para conocer tu punto de vista. Si en la sociedad de responsabilidad limitada no es así, en mi ejemplo, entonces el socio, como se le llama, pone en riesgo todo su patrimonio, independientemente de que la aportación haya sido de 50,000 pesos al recibir certificados de goce. ¿Cuál es tu punto de vista en eso? ¿No? Aquí, gracias, Jaime, por la pregunta muy interesante y muy válida. Ambas sociedades son de capitales, es decir, en ambas sus socios o accionistas tienen un límite de responsabilidad, es decir, tanto en la SA como la SRL, sus socios o accionistas, su responsabilidad limitada está limitada hasta el monto de sus aportaciones. Eso en principio, Jaime, ¿no? Claro, podemos ver en el caso en específico que si tal socio está involucrado también en la administración, se cometieron actos dolosos, negligentes, entonces pues ya ahí va cambiando la situación, ya ahí pues él va a tener mayor responsabilidad que la de su aportación, ¿no? Es decir, ya ahí se está dando este famoso pierce the corporate veil, rompimiento del velo corporativo, porque ya podemos en los casos específicos ir determinando, bueno, aquí sí vamos a ir más allá de la aportación de los socios. Entonces, hago la aclaración una vez más, tanto en la SDRL como en la SA, que ambas son de capitales, son los socios o accionistas responsables hasta por el monto de su aportación. La SDRL es considerada mixta porque también es de personas, al ser lo que nos interesa, el socio, tal socio, queremos que sea socio de nuestra sociedad. En la SA no ocurre eso, ¿no? Esa es la diferencia, Jaime. Ok. Sí, tal vez me quedo todavía con una preocupación porque si al final no hay una diferencia en la forma de cómo se asumen las responsabilidades, ¿no? Por parte de los accionistas, entonces, digamos, la decisión de hacer negocios a través de una sociedad anónima o de una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Puede tener más vínculo con lo que decía Paco Paco, para, del para check los the fines, box. para los fines, digamos, americanos, pero para fines locales de México estaríamos casi en presencia de lo mismo, entonces, ¿no? Exacto, lo dijiste perfectamente, Jaime. La única diferencia que yo identificaría es que con la SAPI, cuando recomendamos en el despacho utilizar una SAPI, cuando tenemos distintos grupos de accionistas con distintos intereses que pueden ser incluso contrarios, ahí por la flexibilidad de la SAPI podemos poner distintos derechos, obligaciones, podemos ser muy creativos y la SAPI es muy útil en ese caso en específico. Cuando no tienes distintos grupos de accionistas, pues la verdad es que puedes utilizar una SA, una SDRL indistintamente, y la diferencia podría ser, como lo decía Paco, cuando está el famoso check the box, algún beneficio fiscal. Ahora, déjame nada más para terminar, porque esto últimamente lo he venido escuchando.
que también ya con algunas modificaciones que se dieron a la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, una SA puede adoptar muchos de los acuerdos que se tienen en la SAPI, ¿no? Y lo digo de esa forma porque este tipo de sociedades se pusieron de moda, pues no sé, Paco, hace que 7, 8 años, ¿no? Por ahí, cuando justamente se trataba de encontrar cómo se hacen acuerdos entre accionistas con intereses, por supuesto, comunes, pero con diferencias en la forma de tomar decisiones, de hacer aportaciones de capital o de distribuirse utilidades, ¿no? Entonces, creo que hoy una sociedad anónima, si tú lo compartes, también puede ser modificado sus estatutos para llegar a ese nivel de acuerdos o transformarse en una SAPI, que dicho de paso, desde un punto de vista legal, imaginamos que eso no provoca que la sociedad original se esté liquidando o esté desapareciendo para nacer una. Y en la parte fiscal, Paco, este tipo de transformaciones tampoco afectan la vida fiscal de las sociedades, ¿no? No, en absoluto, en absoluto. Y justo así como lo comento, ¿no? Yo también veo a la SAPI como algo que es reciente y que tiene que ver con lo que tú decías, diferencias entre los socios y también a futuro la identificación de oportunidades en levantamiento de capitales. Es donde, por ejemplo, en el ramo inmobiliario, ¿no? Que cada vez está más visto en ese sentido, pero justo coincido contigo en ese sentido, Jaime. De acuerdo, muy bien. Pues si les parece, avanzamos. Por ahí, digamos, si bien el contexto es hablar de las sociedades que formalmente existen, digamos, en nuestras leyes mercantil, en este caso, ya se habló de la Ley General de Sociedades Mercantiles o en el Código Civil o en la Ley del Mercado de Valores, este, ¿por qué no, Paco, platicamos un poco del tema de otro tipo de instrumentos, figuras o contratos que existen para la realización de negocios que tienen ciertas implicaciones fiscales de relevancia, ¿no? De acuerdo, con gusto, Jaime. Y nada más, si me permites brevemente, déjame aprovechar el foro para hacerle una consulta a Rodrigo. Así brevemente, Rodrigo, tu punto de vista, hablando de sociedades mercantiles versus asociaciones civiles, sociedades civiles, ¿la transformación de una a otra es factible? ¿No tiene ninguna complejidad? Sí, Francisco, de hecho, el mismo Código Civil nos señala que tratándose de la sociedad civil, cuando éste adopte la forma de una sociedad mercantil, pues estará sujeta a la legislación mercantil, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que una SC que esté realizando ya actividades mercantiles, pues forzosamente tendrá que adoptar las disposiciones mercantiles y por lo tanto tendría que ser ya una sociedad que cambia esa naturaleza civil por una mercantil, ¿no? Tal vez en esa parte, Rodrigo, para nuestro auditorio, que tenga mucho cuidado justamente en este caso de transformación, porque ahí sí me parece que como abandonas el Código Civil y te adhieres a la Ley General de Sociedades Mercantiles, sí puede existir una liquidación con efectos fiscales, ¿no, Paco? Que creo que esto sí podría tener una consecuencia relevante, ¿no? Sí, correcto. Pero bueno, hasta ahí nos quedamos solamente como un tema de precaución, ¿no? Bueno. Exacto. Y la última y brevemente, que creo que con lo que acabas de decir se responde, la fusión entre ambos tipos de sociedades también es factible. Mm. Sí, a ver, las fusiones deben estar, se realizan principalmente entre sociedades mercantiles, está regulada en la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero pues como estamos hablando de que una sociedad civil es una persona moral que tiene un patrimonio, que tiene ciertas características es una persona moral, pues entonces podríamos estar justamente en el supuesto de que se puede dar una
fusión, e incluso podríamos hacer primeramente una adopción de las disposiciones mercantiles para que evitar cualquier problema de que se dijera no se hizo bien la operación de la fusión, para que primero adopte la forma de sociedad mercantil y se fusionen sin problema, ¿no? Pero sí, la verdad es que son operaciones que hemos visto y que siempre recomendamos la forma más transparente, la forma más correcta, la que menos problemas presente al cliente en sus operaciones, ¿no? Entonces, podríamos incluso recomendar eso, que se convierta a las disposiciones mercantiles y hacer una fusión entre sociedades mercantiles finalmente, ¿no? Bueno, pues gracias, Rodrigo. Pasemos entonces a otros mecanismos, vehículos a través de los cuales es común hoy día estar haciendo actividades empresariales, especulación comercial, negocios, que no necesariamente nos lleva a toda esa formalidad que tenemos a través de las sociedades, ¿no? Habrá que cuidar muchos temas en el proceso, pero estos son procesos mucho más ligeros a través de contratos. No quiere decir que no debamos de tener el cuidado adecuado, pero desde su constitución o formalidad o su arranque, pues es más simple en ese contexto. Entonces, estos contratos que hoy día identificamos, pues el primero es la asociación en participación, a través de este modelo, de este contrato, mediante el cual se pueden realizar actividades empresariales en México, en donde nos involucramos específicamente dos entidades con fines independientes, pero que coincidimos en algún negocio en particular. Hay regulación para estos efectos en México. Hay temas muy particulares, hay que estar registrando cada contrato de AMP, pero creo que puede ser un vehículo, un mecanismo interesante para ciertas transacciones que podamos estar teniendo. Tal vez en esta parte, Paco, nada más, si me lo permites, para no dejarlo pasar, al final su régimen fiscal es como si fuera una sociedad mercantil, ¿no? O sea, tributa en el título 2 y es como si fuera una SA, SRL o cualquier otra, ¿no? De acuerdísimo, tal cual. No hay una distinción título 2 como le aplica al resto de las sociedades que ya hemos estado viendo, ¿no? Sociedades mercantiles. Hablando de fideicomiso, también es una figura que cada vez toma más auge. Es un tema muy de protección. También lo veo mucho en negocios con extranjeros o en temas inmobiliarios, en donde principalmente pueden ser de depósito, garantía, patrimoniales, y que estos fideicomisos no van a tener un efecto fiscal. Son fideicomisos transparentes en donde no se lucra o se tiene un fin mercantil, hablando de no empresarial. También tenemos o podemos llevar a cabo actividades empresariales a través de fideicomisos. Eso está previsto, y en donde la fiduciaria será la responsable de dar cumplimiento a todas estas obligaciones fiscales que deriven de esta actividad empresarial. No es tan común, no es tan sencillo. De repente las fiduciarias les da un poquito de miedo, pero son mecanismos, o es un mecanismo a través del cual podemos estar haciendo actividad empresarial. El joint venture también es una figura más utilizada en el extranjero, pero es muy parecida a lo que estamos platicando, particularmente a la AMP, ¿no? Son intereses de dos o más personas, personas morales, que identifiquen un negocio en común y a través del cual, en virtud de este contrato, lleven a cabo la celebración de sus acuerdos, ¿no? Igual como precisaba Jaime, no va a distorsionar el cumplimiento fiscal, tributarán de manera independiente título 2, de acuerdo a las reglas que pongan en el contrato. Inclusive, Paco, en esta parte, al menos por experiencias, este tipo de contratos traídos al terreno fiscal mexicano, pues los convierten prácticamente en una MP, ¿no? Sí. Entonces, esto, digamos, nos obliga a tener muchísimo cuidado porque en ocasiones, algunos de nuestros clientes piensan que por estar regulado bajo una legislación extranjera, pues no tiene consecuencias fiscales en México. Entonces, creo que esa parte es muy, muy delicada, ¿no?
de acuerdísimo, sobre todo en materias de retenciones de operaciones cuando están involucrados, de acuerdísimo contigo. Y por último tenemos la copropiedad, ¿no? Ya mencionaba en algún momento Rodrigo que de repente, digo, no está diseñado esto necesariamente cuando va a arrancar una sociedad, pero es muy común que nos preguntan, oye, ¿qué me conviene? Y ese ¿qué me conviene? Pues normalmente pensamos en una persona moral. Analicemos el negocio, analicemos la vigencia, las características del negocio, de las personas que participen, y hay ocasiones en donde pueden no ser tan sofisticados y a través de un contrato de copropiedad donde participan personas físicas, podemos solucionar este proceso de asociación a través de este tipo de contratos. En este caso, y hablando de la copropiedad de las personas físicas, tendrá la regulación que corresponda en el título cuarto de personas físicas, en donde se nombrará un representante de la copropiedad y será quien cumpla por todos los copropietarios de las obligaciones fiscales, que al final del ejercicio cada uno cumplirá en lo que le corresponda de acuerdo a las ganancias que tenga, ¿no? Pero es un buen vehículo también en algunas ocasiones para celebrar negocios. No sé si tengas algo más que agregar en este tema, Jaime. No, muchas gracias, Paco. Tal vez con eso pasar a este siguiente tema que es importantísimo, ¿no? Cómo estas diferencias del tipo de sociedades pueden tener una repercusión importante frente a controversias que tenga la propia sociedad con terceros, ¿no? En donde me parece, Fabio, que tenemos que poner en la licuadora, ¿no? No solamente a la sociedad per se, sino también a los actores que participan en las decisiones de la sociedad, ¿no? Desde los representantes legales, el administrador único, consejo de administración o los socios o accionistas, ¿no? Entonces, nos parece que hoy más que antes hay que ponerle mucho cuidado y seguramente tú en el análisis que nos realices y las recomendaciones que nos des, sí puedes provocar en nuestros clientes, ¿no? Algún tipo de reflexión inicial y seguida de algún tipo de acción preventiva, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Fabio, si nos haces el favor de platicar de ello? Claro que sí, querido Jaime, muchísimas gracias y creo que gracias a todos los que se tomaron un tiempo para poder atender aquí este pequeño espacio que se nos hicieron. Disculparán que ando un poco afónico, pero mira, Jaime, como bien decían, sin ánimo de entrar nuevamente a tanta distinción entre las figuras de la SC, de las sociedades mercantiles y demás, es importante hacer un breve acotamiento. O sea, de frente a una controversia, por lo menos de índole civil y mercantil, no existe tal cual una diferencia dependiendo del vehículo que uses, ¿no? Más bien eso deriva en ocasiones, o la mayoría de los casos, de los instrumentos jurídicos en los que intervenga la sociedad y pudiendo ser que las sociedades mercantiles intervengan en actos de mera naturales mercantes civiles y viceversa, ¿no? Aquí, sin embargo, se antoja un poco tocar el tema de la figura de los órganos de vigilancia, ¿no? Que hay una distinción aquí entre la sociedad civil y las sociedades mercantiles, que ya sea que tengan el Consejo de Vigilancia o los comisarios. Es interesante ver esto porque en la práctica yo lo que veo, Jaime, que los litigios más comunes derivan de probables indebido uso de facultades, poderes mal otorgados sin las limitaciones establecidas, falta de controles en general dentro del manejo de la administración, ¿no? Entonces, el comisario, a mi criterio, es una figura poco socorrida, al menos en la pequeña y la mediana empresa, cuando tiene funciones, me refiero al comisario y en general al órgano vigilante de las sociedades mercantiles, creo que pudiera ser una figura de mucho más utilidad, ¿no? Todo esto de frente a lo que bien decías, que en el panorama actual existen riesgos no solo para las personas que llevan a cabo la administración, y aquí trataré de ir empatando un poco los temas que fueron comentando a lo largo ¿cómo se llama?, de la presentación, porque hoy en día el famoso velo corporativo que existe respecto de los accionistas y de las empresas, pues cada vez se ve un poco más mermado, ¿no? Pero bueno, aquí si quieren toquemos un poco el tema de las cuestiones de la administración. Como saben aquí, como decía Rodrigo en su momento, pues los administradores en efecto
son responsables en ambas sociedades de los actos que realicen, no necesariamente quedándose limitados, a diferencia de los socios en las empresas de naturaleza mercantil, a las aportaciones de capital social. Sin embargo, se antoja un reto porque en los litigios muchas veces hay una frustración tremenda que muchos clientes llegan y a pesar de que obtengan una resolución favorable, se encuentran en un estado de no poder cobrar, ¿no? Ya que no hay posibilidad de repetir en contra de los accionistas. La excepción a esto es en ocasiones, como decía, cuando se cometan conductas fraudulentas, ¿no? Cuando una sociedad a través de sus accionistas, sus representantes, apoderados y demás, se llegue a una conducta fraudulenta, pues ahí sí, de alguna manera, se abre un nuevo camino frente a una posible arista penal en donde tengan que responder frente a los acreedores y probables personas que emprendan acciones penales, ¿no? Pero bueno, de frente, para cerrar un poquito esta situación, como te decía, no existe tal distinción frente a un procedimiento, salvo desde luego ejemplos muy particulares como la liquidación de la asociación en participación, que tiene su tramitación especial en el Código de Comercio. Sin embargo, pues creo que como decía, aquí lo interesante de ver de todo esto, más allá de entrar a un punto tan teórico, querido Jaime, y al auditorio, es ver qué medidas preventivas podemos tomar, ¿no? O sea, y de dónde derivan los principales riesgos para los litigios. Aquí, ¿cómo se llama? La parte interesante, querido Jaime, es en nuestra experiencia, hemos podido ir viendo que muchas de las ocasiones en las empresas se derivan litigios porque al momento de constituirla, que retomo un poco lo que comentabas desde un inicio, no importa si ya estamos constituidos como empresa, o sea, nada está escrito en piedra, creo que hay manera de corregir y creo que hay manera de muchas veces de tomar medidas para adecuar el debido funcionamiento. Lo típico de muchas personas es que al momento de constituir el contrato social, sea la modalidad de empresa que toman, le dejan en ocasiones al notario o en su caso al corredor público cuando se encargue de sociedades mercantiles, le dejan en sus manos un formato muy general donde casi que los términos generales de la ley sean los que permanezcan en la Constitución y no hay claridad en los estatutos, ¿no? Esto de la mano con limitaciones a los apoderados, limitaciones de alguna manera cómo se ejercen esos poderes y limitaciones a los órganos de la sociedad genera áreas de oportunidad y áreas de riesgo, ¿no? En litigio, generalmente estas son las principales cuestiones que vemos. Sin embargo, no necesariamente tiene que permanecer así la sociedad por el resto de su vigencia, ¿no? O sea, como lo decías, el vehículo que se emplee en dependencia del objeto de la empresa o de digamos, el propósito del negocio, pues se puede ir mejorando sobre el camino y se pueden ir haciendo estas mejoras, ¿no? Aquí, para mayor facilidad, creo que vale la pena que toquemos un poco de los puntos que nos ponen en mayor riesgo, ¿no? O sea, generalmente los administradores, el Consejo de Administración, el administrador único o el socio administrador en las sociedades civiles, muchas veces son omisos en prácticas que son comunes, ¿no? Que por eso hacía énfasis en el tema del órgano vigilante. Muchas veces no se celebran las asambleas que tienen obligaciones, muchas veces los poderes están otorgados, no hay rendición de cuentas a los accionistas y demás personas de la empresa. Y aquí el comisario, creo que de frente a posibilidad de responsabilidades para todas las personas, se me antoja que debería de ser un poquito, o en las propias empresas, darle un poco un papel más activo en la participación de la sociedad, ¿no? Esto, si lo pones de la mano, pareciera a lo mejor una cuestión tan sencilla, pero hemos tenido asuntos donde, por ejemplo, un director general que tiene facultades y que no necesariamente es el administrador, al momento que tiene poderes, ha llegado a disponer de recursos de la empresa para desvíos de fondos, para evitar pagar impuestos y coloca a la empresa en una situación de riesgo, ¿no? Por lo mismo, aquí consideramos, querido Jaime y auditorio, que deviene necesario tener una lista de los checks que hay que cumplir, ¿no? Entonces, por ejemplo, un control estricto de los libros corporativos, ¿no? Para tener identificado qué personas tienen poderes, qué personas tienen facultades para hacer qué cosas, ¿no? Implementar manuales de cumplimiento. A mí se me antoja esto que pudiera ser, yo creo que la recomendación que más pediría que se llevaran en la cabeza de frente hoy a la situación actual, ¿no?
involucrar activamente al comisario y a los órganos vigilantes, dependiendo de la sociedad, para que de alguna manera estén participando y tengan los accionistas y los socios tengan mayor tranquilidad en que se está llevando a cabo toda la administración de la sociedad de forma adecuada, ¿no? Querido Jaime, aquí te comento que las áreas de oportunidad que les comenté derivan no nada más en una cuestión, digamos que para tener la empresa en completo cumplimiento, que desde luego es el escenario ideal, ¿no? Sino que actualmente, como bien comentaste al inicio de la conferencia, el día de ayer en la noche estaba para revisarse en el Congreso, y creo que ya quedó aprobado en términos generales y en lo particular, el dictamen por el cual se regresa un criterio de la Suprema Corte del año 2022, en donde se incorpora al artículo 19 la prisión preventiva oficiosa para delitos de naturaleza fiscal. Se incorporaron otros como narcomenudeo, según recuerdo, y creo que la defraudación fiscal en efecto quedó fuera, ¿no? O sea, esto fue lo último que comenté antes de entrar a la conferencia, pero si ponemos todo esto de la mano con el conjunto de reformas que mencionaba también Paco en lo largo de esta presentación, estamos frente a un sistema judicial que va a cambiar, ¿no? Vamos a tener probablemente, ya no vamos a tener amparo o suspensión en el amparo contra reglas generales o leyes de carácter general. Si le ponemos también que los delitos fiscales, el contrabando, la adquisición de facturas y de comprobantes fiscales sin la comprobación adecuada, pudieran ser delitos que deriven en una prisión preventiva oficiosa sobre la cual no hay ni siquiera suspensión en el amparo, viendo esto de regreso con toda la estructura corporativa, creo que nos obliga a ser mucho más cuidadoso en la operación de la empresa, ¿no? Entonces, por eso hacía yo un poco la referencia a los manuales de cumplimiento, porque desde el 2014, que aquí lo comentaba en esta diapositiva, desde el 2014 ya hay responsabilidad penal también para las personas morales, y empatando un poquito con lo que comentabas tú, para todos los actores que fungen algún papel en la administración de la empresa, hay responsabilidad desde los apoderados, administradores, y si bien el Código Penal no te establece una responsabilidad para los comisarios, el comisario tiene funciones específicas, o el Consejo de Vigilancia también tiene funciones específicas. Y esto se agrava un poco cuando muchos clientes también tienen el comisario son, por ejemplo, los contadores externos o son personas ajenas a la empresa, ¿no? Entonces, pudiera derivar un cúmulo de responsabilidades penales para todo, y esto no es algo para dejar de lado, porque implica que puede llegar desde la imposición de multa, suspensión de actividades, restricción del comercio y hasta la liquidación de la sociedad, ¿no? Entonces, aquí creo que si bien a lo mejor el contexto de toda la presentación es hacer un poco la distinción de las sociedades mercantiles y civiles, en este caso en particular, estas consecuencias o posibles cuestiones que pudieran derivar para todos, le aplican a todas las sociedades, ¿no? O sea, le aplican a todos los actores, ya sean consejos de administración, ya sean administradores únicos, ya sean consejos de vigilancia. Entonces, creo que nos obliga a ser un poco más cuidadosos, Jaime, y de ahí a trabajar para ahora sí que establecer los mecanismos necesarios que queden protegidos los accionistas, los administradores, los representantes legales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en esencia, aquí lo que les comentaba un poco, sin tratar de ser tan técnico, porque luego los abogados nos gusta complicarnos la vida, pero aquí en el artículo 19 es lo que les comentaba, la reforma a la ley de amparo también que está prevista. Hay una nueva propuesta en el Senado de ¿cómo se llama? Por el partido Morena, en la que se establece que los delitos de lavado de dinero ya no será una causa de interés social, y por ende ya no ni siquiera procede el amparo para esto. A simple vista pareciera algo de broma, pero en el momento que se sigan incorporando delitos y se sigan acortando los mecanismos de defensa, no quisiéramos llegar a la situación en donde estemos en un litigio de esta naturaleza, al menos sin estar debidamente preparados, ¿no? Entonces, creo que mi aportación hasta ahí, Jaime, con tal de no abrumar con tanta información, es esa, pero creo que lo que se impone, y si me preguntaran a mí con qué se quedan, quédense con la cuestión de tomar acciones preventivas, darle más involucramiento a los órganos de vigilancia, delimitar facultades
y establecer los manuales de cumplimiento, que se conocen también de compliance penal, para que haya una cierta protección y si te ves de frente a un posible litigio de naturaleza civil, mercantil o penal, que de alguna manera vayas con una defensa sólida o que puedas delimitar la responsabilidad a ciertos actores y no que esté involucrado todo un consejo de administración, todos los accionistas, todos los representantes legales, ¿no? Pero gracias y una disculpa por la voz. No, hombre, gracias a ti porque con el problema de la garganta, aún así nos has dado una muy buena explicación, Fabio. Si me lo permites, solamente camino rápido, ¿no? De lo que es esto último que mencionas hacia el inicio, porque debo reconocer y aprovechar el foro para compartir con nuestro auditorio que verdaderamente el valor que queremos aportarles está precisamente sustentado en esta combinación ya de prácticas que tenemos en donde, como han notado, pues a través de la experiencia de nuestro socio Rodrigo García Moncada como abogado en la rama corporativa y Fabio en la parte de controversia, litigio civil, mercantil, se convierten en verdaderas herramientas que para la parte fiscal nos ayudan mucho porque hoy, digamos, simplemente empiezo con un ejemplo en donde resulta que por definición, según el Código Fiscal de la Federación, cuando se está en un supuesto del uso de facturas, digamos, supuestamente apócrifas, y digo supuestamente porque creo que cada vez más nos vemos involucrados en apreciaciones de la autoridad fiscal respecto de este tema cuando verdaderamente se tratan de adquisición de bienes o prestación de servicios verdaderamente reales con empresas serias, pero que en su enfoque por una intención de descalificación de la deducción que toman las empresas, caminan rápidamente por esta vía. Pues si el monto, digamos, es mayor, si no mal recuerdo, Paco, a 7 millones y fracción, inmediatamente lo califican como delincuencia organizada, ¿no? Entonces, este calificativo, ¿sí? Va de la mano con lo que nos decías, Fabio, del lavado de dinero, en donde pues, ahora resulta que si todas estas propuestas caminan y se ejecutan por parte de la autoridad, terminarán en una acción de prisión preventiva de oficio sin tener la oportunidad de ser juzgado previamente, ¿no? Es decir, aquí como lenguaje callejero, pues primero te van a llevar a la cárcel y después vas a tener que defenderte. Entonces, ¿qué grave puede ser para una empresa por sí misma como persona moral? Porque las consecuencias pueden ser catastróficas, que te pueden provocar hasta la liquidación de la sociedad. Pero al final somos personas. Entonces, ¿qué va a pasar con el representante legal? Que en muchas ocasiones es el contador de la empresa, es el fiscalista, por etiquetarlo como tal, que es el que tiene las claves para presentar declaraciones, ¿no? Y luego, ¿qué va a pasar con el consejo de administración o el administrador y finalmente con los accionistas? Se convierte en un problema sumamente serio, ¿no? Inclusive al grado tal que hoy, desde hace un par de años a la fecha, ya prácticamente por procedimiento, cuando el SAT emite un oficio de observaciones, o camina ya por su acta final después de practicar una auditoría, pide que se presente el Consejo de Administración para advertirle de las consecuencias que puede tenerse si no se cumple con el crédito fiscal, si no se atienden las revisiones. Entonces, se ha venido generando un ambiente en el cual pues no solamente está preocupando, sino que verdaderamente ya está tomando un rumbo en el cual pues, acciones preventivas, ya legales, de manuales, como bien lo sugieres, Fabio, deben estar en la mesa. Creo que con eso, inclusive revisar los propios estatutos de las sociedades, porque lo decías muy bien al principio. Creo que en muchas ocasiones le decimos al notario, oye, mándame unos estatutos porque voy a formar una sociedad y ni siquiera tomamos el tiempo para revisar, ¿no? Qué acuerdos hay entre accionistas, qué responsabilidades se asumen, qué poderes se otorgan.
y durante la vida de la sociedad pues nos podemos topar con muchísimos problemas, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy, muy importante. Obviamente reconozco que por el foro puede ser que la mayoría de los participantes, digamos, estén más en un área fiscal o de finanzas, pero me parece que es momento de involucrar a nuestras áreas legales de las empresas, ¿no? Si es que las tuvieran y si no, creo que debemos partir justamente de un análisis legal muy puntual para poder ver todas las ramificaciones que se pueden presentar. Entonces es vital, sobre todo si tomamos en cuenta cómo está el panorama y cómo está caminando, digamos, el manejo legal, judicial del país, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Jaime. Creo que se impone la necesidad de tomar acciones preventivas, ya que no nos queremos ver parados en una situación de esa naturaleza sin estar debidamente protegidos. Correcto, Oye, correcto. Jaime, si me permites, y ahondando en lo que dices, voy a poner un ejemplo. Hoy día tenemos los FDIs en donde cuando se incorporaron no le dieron mucha importancia a lo mejor a ponerle PPD o PUE. Y hoy Mm. día, 3 o 4 años después, la autoridad nos está atiborrando de requerimientos y de sanciones. En ese contexto, la parte corporativa está tomando una importancia en un enfoque fiscal muy importante, porque tenemos 2, 3 años donde tenemos la obligación de reportar las variaciones en la participación de los accionistas, y para lograr eso necesitamos subir ya el expediente del SAT, las actas que estén modificando. Ya trae todo nuestro historial. Entonces, es un tema de información corporativa que puede detonar situaciones que más adelante se nos puede complicar si no lo tenemos adecuadamente. Lo mismo ocurre con el nombramiento de representantes legales, donde también sin una disposición específica, sino simplemente a través de la página del SAT, está la obligación de reportar quién es el representante. Y ahora ya tenemos sorpresas donde alguna persona puede estar entrando y aparece que es representante de 5, 10, 15, 20 empresas. Sí. Hay su historia. Entonces, esa parte corporativa creo que vale la pena darle la importancia, porque como tú decías, puede ser que un contador lo esté nombrando y ya pasó no sé cuántas empresas y ni enterado está de lo que el SAT está viendo en él, ¿no? Y si eso lo incrementamos, el mecanismo de inteligencia artificial que están diseñando y que tienen toda la información para que en corto plazo tengan mucha más información de la que podemos suponer o conclusiones, creo que hay que prestarle atención a esta parte corporativa. No, tienes toda la razón, Paco. Inclusive, ahorita que lo mencionas, se me venía a la mente que, pues esto es de aplicación general. No importa si las sociedades, digamos, son empresas mexicanas en donde los accionistas son personas físicas o es un grupo mexicano o es una sociedad o grupo de sociedades de inversión extranjera en donde al paso de muchos años, y esto basado en mi experiencia propia, como que los órganos de administración no les dan importancia, ¿no? Cuando son empresas multinacionales, piensan que es un requisito pues básico de la ley sin repercusiones y se designa a un administrador único o un consejo de administración que verdaderamente no sesiona, que verdaderamente no tiene el actuar del comisario. Entonces, me parece que con todo esto que estamos compartiendo es un buen momento como para realizar una revisión y actuar en consecuencia definitivamente, ¿no? Entonces, ahora, si me lo permiten, por el tiempo, con esto estaríamos concluyendo la exposición. Veo que a lo largo de la charla, algunas de las preguntas que nos han puesto en la sección correspondiente ya han sido atendidas. Entonces, si no tienen inconveniente, nada más planteo 2 o 3 de las que todavía se encuentran por ahí para atenderlas en vivo y si no, pues de cualquier manera hacia adelante podemos darles respuesta por cualquier otro de los medios que tenemos establecidos en la firma. Una de ellas dice, lo pregunta Fernando Mesa, si una sociedad civil puede estar formada por accionistas, personas morales. Creo que en el transcurso de la sesión lo platicamos y decíamos que sí se puede, ¿no, Rodrigo? La respuesta es que sí se puede, ¿no? Perfecto. Luego otra más dice que Carlos López, si una sociedad civil puede ser accionista de una SADCB. Ahí entramos a un tema delicado porque justamente el objeto de una sociedad civil no es la especulación comercial, aunque sea un fin preponderantemente económico.
Entonces, pues ahí en una sociedad mercantil sí tenemos una especulación comercial y podría existir ahí una incompatibilidad entre el fin que tiene la sociedad mercantil con lo que puede hacer de acuerdo a su objeto una sociedad civil. Entonces ahí entramos, creo que Carlos, entramos a esta discusión de si se puede y lo que se determina hasta el momento es que no puede ser una sociedad civil accionista de una sociedad mercantil. De acuerdo, muchas gracias. Hay una que dice Macedonio Morales, ¿qué hay de las SAS? Aunque veo que Francisco Ayala ya estaba respondiendo, pero no sé si quieres comentar algo adicional o lo contestas por ese medio, Paco. Sí, lo contesto. Bueno, son sociedades de acciones simplificadas, es un mecanismo que, híjole, se me va la fecha, pero tendrá como 3, 4 años que se haya implementado y que pueden ser constituidas por una sola persona física, ¿no? Quiere simplificar el proceso de arranque de un negocio a través de una persona moral, quizá la parte corporativa nos puede ayudar más, Rodrigo, pero que en el esquema fiscal que trata de simplificar y que tiene ciertos beneficios, honestamente no me ha tocado ver que tenga ese auge, ¿no? La complejidad es que si ese negocio crece, después entramos a la disyuntiva de cómo se va a transformar y cómo en ese ejercicio va a tributar. Pero creo que es algo que no ha tenido el auge que se estaba pensando en su momento. Ahora, sobre todo, Paco, que... Adelante, Rodrigo, adelante, adelante. Totalmente de acuerdo con Paco. Comenzaron en 2016, no tuvieron el auge que se esperaba, justamente por esto que si llegamos a este límite de 7 millones y tanto, nos tenemos que transformar en otro tipo de sociedad, de especie de sociedad mercantil. Entonces, la verdad es que no hemos visto, yo en lo personal, yo no he visto ninguna SAS y no han tenido el impacto que se esperaba. Muy bien, muchas gracias. Erika Adauta pregunta si hay algún límite para las aportaciones de capital. Creo que ya lo decías, Rodrigo, que no lo hay, ¿verdad? No lo hay, Erika, solo que sí tenemos en la sociedad de responsabilidad limitada un límite de 50 socios. Pero en cuanto a las aportaciones, no hay ningún límite en ningún tipo de estos 3 tipos de sociedades. Correcto. Fabio, Leonel Escobar dice que si en el caso de la reforma entiende que se acorta la protección legal donde pueda haber delito fiscal, que creo que es algo que Gracias, apunta. Jaime. Ojalá pueda aclararle un poquito. Mira, Leonel y Auto, yo creo que en definitiva, en la medida que te quitan mecanismos de defensa, sin duda alguna se acorta la protección, ¿no? De fondo siempre va a tener uno la posibilidad de demostrar si hay una responsabilidad penal o no con los elementos de prueba que tenga la empresa, el cliente, etcétera, ¿no? Sin embargo, no es lo mismo estar frente a un procedimiento penal sufriendo la prisión preventiva, que como decíamos, esto en el 2022 la Suprema Corte, en línea con la Convención Americana de Derechos Humanos, pues dijo que no se podía hacer este tipo de prisión preventiva porque va en contra del principio de presunción de inocencia. Entonces, regresando al punto, si tramitas un procedimiento desde dentro del reclusorio, desde fuera, sin duda tu postura ante la negociación frente a las autoridades fiscales va a cambiar, ¿no? Porque, pues, ¿qué tanto vas a querer ejercer un litigio enérgico por 3, 5 años mientras tú estés sufriendo la pena corporal dentro, ¿no? O sea, si bien no lo restringe, pues creo que sí incide directamente en la toma de la decisión para tu defensa, ¿no? Claro. Muchas gracias, Fabio. Eric Franco pregunta, ¿es permitido que una SADCB capitalice pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores? Tengo entendido que a esta figura se le llama reducción de capital y qué implicaciones fiscales tendría. Probablemente, Paco, antes de pedirte favor, si nos das las implicaciones fiscales, tal vez es solamente una forma de verlo, porque si se van a aplicar pérdidas acumuladas, no es una capitalización, sino es una absorción de pérdidas por parte de los accionistas, ¿no? Ese es el concepto económico, legal que está atrás de esto, pero ciertamente tiene algunas implicaciones. No sé si lo quisieras comentar. Sí, bueno, en la parte fiscal coincido contigo, es una absorción de pérdidas. Me parece en el tema personal que no tiene tratamiento de una reducción. Yo he escuchado lo contrario, pero creo que si le damos un tratamiento de reducción en un ámbito fiscal donde pueda haber
unas utilidades distribuidas, estaríamos castigando 2 veces al accionista, ¿no? Porque ese recurso no llega a su patrimonio. Entonces, realmente es una reclasificación de las cuentas y la sanción es que tiene una disminución justamente en su participación. Ese es mi punto de vista en la parte fiscal. No, muchas gracias. Sobre todo que no existe un reembolso de capital a los accionistas, Correcto, ¿no? Es, correcto. perfecto. No, pues es la última de las preguntas. Muchas gracias por el último comentario que nos realiza María Jesús Estrada. Y pues si mis socios me lo permiten, pues primero agradecerle a nuestro auditorio, clientes y amigos por el tiempo que se tomaron para participar con nosotros y a ustedes por la exposición que nos dan. Coincidimos que estamos en un momento difícil, pero en donde nos debemos ocupar y tomar buenas decisiones en beneficio tanto de quienes manejamos las empresas, las administramos y o somos dueños de ellas, porque pues este tipo de temas son verdaderamente importantes para la vida diaria de todos nosotros. Les agradecemos mucho su tiempo y esperemos verlos pronto en el siguiente webinar.